En los primeros 12 meses de vida, volviendo aquí a retomar, es más frecuente en varones. Eso quiero que lo dejen en claro en su mente. Y que casi siempre va a estar asociado a una anomalía del tracto urinario. Así que un varón menor de un año con infección del tracto urinario, piensen siempre anomalía de la vía urinaria hasta que se demuestre lo contrario, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjense que del 30 al 50% de los niños podrá tener alguna anormalidad urológica de base. Igual esto funciona para las niñas, ¿ok? Pero en varones es todavía más sugestivo de anomalía de la vía urinaria. El 40% de los niños que presenten una infección del tracto urinario va a experimentar daño renal transitorio, que puede manifestarse como insuficiencia renal aguda en algunos casos. Algunos pueden terminar desarrollando insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial. El desarrollo de infecciones del tracto urinario tiene algunos factores de riesgo. Como ya más o menos mencionamos, las anomalías de la vía urinaria son un factor de riesgo importantísimo y la principal causa o desencadenante de infecciones del tracto urinario en niños pequeños y de infecciones del tracto urinario recurrentes. Fíjense que una de las principales es el reflujo vesicureteral, que es la imagen que vemos acá. Otra factor de riesgo importante es la presencia de valvas de uretra posterior, que son súper frecuentes, sobre todo en los varones. Otro factor de riesgo importante es el estreñimiento. Fíjense que cuando hay estreñimiento, el cilindro de heces queda en la ampolla rectal por mucho más tiempo. Eso permite un sobrecrecimiento bacteriano y que haya más probabilidad de infección del tracto urinario por contigüidad. Entonces, además, se ha descrito que la ampolla rectal, cuando está planificada y no se evacúa por estreñimiento, también puede generar cierto grado de compresión en la vejiga que condicione cierto grado de reflujo vesical o de vaciamiento vesical incompleto, que pudiera también predisponer o pues permitir y facilitar el sobrecrecimiento bacteriano. Recordemos que cuando queda orina en la vejiga y no se vacía correctamente, es probable que eso sirva como de caldo de cultivo para algunas bacterias colonizar, crecer y generar infección. En los varones existe otro factor de riesgo, que es la presencia de fimosis. Y no cualquier fimosis, sino principalmente las formas un poquito más severas, puntiformes, ¿ok? En donde prácticamente es imposible retraer el prepucio y no vemos nada de glande, porque ya cuando se puede retraer un poco el prepucio, pues disminuye más el riesgo. Otro factor de riesgo es la presencia de litiasis, por esto mismo de que no solamente van a cambiar el pH de la orina, que generalmente es ácido, sino que cuando suele haber litiasis hay alcalinización de la orina que favorece a algunas de las bacterias colonizar, y que pues el trayecto que está obstruido parcialmente o totalmente por cálculo también genera reflujo y vaciamiento incompleto del uréter y de la pelvis, condicionando un poco más la aparición de infecciones del tracto urinario. Algunas bacterias como Proteus mirabilis están muy asociadas a infección del tracto urinario en pacientes con litiasis. Otro factor de riesgo que es súper importante, tanto en adultos, pero aún más en niños, es la manera en la que sobre todo las niñas realizan el aseo genital después de ir al baño. La técnica correcta es limpiar de adelante hacia atrás para no atraer las bacterias de la zona perianal y perineal hacia la vulva y facilitar, pues, por contigüidad y ascenso, la colonización del tracto urinario. En las niñas pequeñas que están aprendiendo medidas de higiene y que en general los niños todos tienen unos hábitos de higiene deficientes porque los están aprendiendo y no tienen la conciencia, una mala técnica de aseo es súper importante como factor de riesgo. Así que hay que hacer énfasis en preguntar de repente a la madre cuando una niña tenga infección urinaria, cómo se limpia la niña, cuál es la técnica, y si eso está ocurriendo, que se están de repente aseando de atrás hacia adelante, pues informar, educar de que la técnica correcta es de adelante hacia atrás, ¿ok? Habrán otros factores de riesgo que serán un poco más importantes en la población adulta, como por ejemplo la actividad sexual, que esto puede estar presente no en niños pequeños de repente, pero sí ya en adolescentes y preadolescentes de 12, 13 años en adelante, que puedan tener actividad sexual, a pesar de que no sea lo ideal,
también serían factores de riesgo condicionantes. Y pues otro factor de riesgo que no podemos dejar de mencionar serían aquellos pacientes que tienen enfermedades de base con componente inmunosupresor. Por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con patologías como síndrome nefrótico, que reciben tratamiento a base de esteroides, niños con patologías inmunológicas, niños con patologías oncológicas, hematológicas, son factores de riesgo para desarrollo de infecciones del tracto urinario. Ahora, ¿quiénes las causan? Principalmente las bacterias, sin embargo también puede haber infección del tracto urinario por hongos o virus. En el caso de las bacterias que causan más del 90% de las infecciones del tracto urinario, la principal causa y la número uno como causante de infección del tracto urinario es la Escherichia coli. En más del 80% de los casos, la bacteria que se va a aislar es Escherichia coli. Sin embargo, habrán algunos antecedentes importantes que nos permitirán sospechar la presencia de alguna bacteria diferente. Por ejemplo, la instrumentación o cateterización de vías está relacionada a infección por Klebsiella pneumoniae. Esto, por ejemplo, niños que están hospitalizados y que se les colocan sondas vesicales o que están en cateterismo intermitente, por ejemplo, algunos niños con vejiga neurogénica o con patología importante de la vía urinaria, tienen como medida indicada la instrumentación, una cateterización intermitente para que puedan orinar, entonces ellos pudieran hacer infecciones por agentes diferentes como Klebsiella, incluso hasta Pseudomonas por esa manipulación constante. La litiasis, como ya habíamos comentado, que está asociada a Proteus mirabilis. Otras bacterias, sobre todo aquellas que se encuentren en el colon, como los Enterobacter, Acinetobacter, Enterococos, Staphylococcus aureus, que están en la piel y también pudiesen el Staphylococcus saprophyticus, que está más relacionado con la actividad sexual, al igual que el ureaplasma urealítico. En el caso de los hongos, casi siempre vamos a encontrar como protagonista a la Candida albicans, pues que a veces ocurre. ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Que a veces puede colonizar el tracto urinario cuando hay algún tipo de disbiosis por algún motivo, por ejemplo, pacientes que tienen tratamientos con antibióticos de amplio espectro, que pues casi que toda la flora del cuerpo muere por ese tratamiento, pues permite que la Candida albicans sobrecrezca y nos cause una infección del tracto urinario. Eso se va a manifestar en el examen de orina y te vas a dar cuenta. Virus. El virus herpes simple tipo 2 pudiera ser un causante de infecciones del tracto urinario porque tenemos que recordar que la vía urinaria comienza desde el meato hasta los riñones. Entonces, de repente, una uretritis por herpes simple pudiera ser una infección catalogada como una infección del tracto urinario, que ya vamos a hablar de la clasificación. Sin embargo, algunos virus sistémicos pueden generar cierto grado de inflamación de la vejiga y de algunas partes de la vía urinaria, como el citomegalovirus, entre otros. Sin embargo, no están extremadamente descritas las infecciones del tracto urinario por virus, porque casi siempre serán las bacterias las que generen una clínica más importante, y en el caso de que sea un virus, casi siempre tienen resolución espontánea con la misma curación del proceso viral. Ahora, ¿cuál es la clasificación de las infecciones del tracto urinario? Las podemos clasificar tomando en cuenta varios parámetros. Uno de ellos será la frecuencia. Entonces, cuando se producen 2 o más episodios de una infección del tracto urinario alta, produce un episodio de infección del tracto urinario alta y otro de infección del tracto urinario baja en un año, o 3 o más episodios de infección del tracto urinario baja en un año, esto lo vamos a catalogar como una infección del tracto urinario recurrente, ¿ok? Cuando, teniendo como salvedad esta oración que les dejo acá, que dice que cuando una ITU vuelve a presentarse en las primeras 2 semanas posterior al tratamiento y es el mismo germen, podemos hablar de reinfección y no de recurrencia. Que esto sucede mucho en algunos casos, en los que el niño pues llega o la niña se le hacen los exámenes, su análisis, la clínica, todo, se diagnostica una infección del tracto urinario, hay una mejoría parcial de algunos días con la instauración del primer tratamiento y luego
A los días el niño de repente empieza otra vez a tener clínica urinaria, o cuando el paciente se le hace un examen de orina control, se nota que la orina sigue alterada. La otra clasificación, súper importante para las manifestaciones clínicas y que es la más preguntada, la que más tenemos que dominar, es la clasificación anatómica. Tendremos las infecciones del tracto urinario bajo, en las que estará la ureteritis, la cistitis y la prostatitis. La prostatitis, que sería en varones, poco frecuente en la edad pediátrica, es extremadamente rara, ¿ok? Pero en la edad adulta, pues mucho más frecuente la prostatitis y es parte de las infecciones del tracto urinario bajo. Y la infección del tracto urinario alta, que es la pielonefritis, ¿ok? También la nefritis intersticial se puede clasificar como una infección del tracto urinario alto. Ahora, según las condiciones del paciente, se puede clasificar en dos tipos. Y esto también es muy importante porque nos va a ayudar a definir qué conducta vamos a tomar con ese paciente, si lo hospitalizamos o no. Y es las infecciones del tracto complicadas y no complicadas. Hablamos de que una infección del tracto urinario es complicada cuando hay alteraciones en las vías urinarias, cuando el paciente tiene una malformación, tiene vejiga neurogénica, tiene una válvula uretra posterior, tiene hidronefrosis, tiene un megauréter, es monorreno, por ejemplo, o tiene una agenesia o renal de un lado o una hipoplasia, es paciente trasplantado renal, todas esas cosas que tengan que ver con la estructura de la vía urinaria harían que se clasifique como complicada porque son condiciones que generan reflujo, éstasis, vaciamiento incompleto, que dijimos que es un factor importante para el desarrollo de infecciones del tracto urinario. La infección del tracto urinario no complicada sería la vía urinaria indemne, ¿ok? Hay algunas literaturas que comentan que se puede clasificar una infección del tracto urinario como complicada cuando hay toque del estado general, como intolerancia a la vía oral o el paciente luce séptico. Sin embargo, más que hacerla, o sea, que tornarla complicada, sería como una complicación. Yo sé que de repente esto puede sonar un poco enredado, pero no es lo mismo que, por ejemplo, un paciente presente una sepsis como complicación de la infección urinaria porque sea muy agresiva, a que el paciente tenga una patología de base estructural que complique de por sí a cualquier infección, porque va a condicionar ese reflujo, éstasis, vaciamiento incompleto, ¿ok? Entonces es preferible que lo manejemos, recomiendo yo, como complicaciones de las vías urinarias, pero no se extrañen cuando en algunos papers lean que también condiciones como pacientes que lucen séptico con intolerancia a la vía oral la catalogan como complicada, ¿ok? Manifestaciones clínicas, muy importantes en la edad pediátrica porque dependerán muchísimo y variarán según el grupo etario. Cuando hablamos de neonatos, casi siempre una infección del tracto urinario se va a manifestar como una sepsis, con ictericia, puede haber diarrea, irritabilidad, rechazo al alimento, pérdida de peso, que son prácticamente los síntomas de cualquier infección en un neonato. Por eso, cuando un neonato pues tiene esa clínica, se pone algo ictérico o de repente tiene irritabilidad, rechaza el alimento, que son las conductas más sugestivas de que algo anda mal, tienes que estudiarlo completamente, pedir urocultivos, hemocultivos, punción lumbar, porque no sabes en realidad cuándo, en qué lugar va a estar el foco, porque no te lo pueden manifestar, porque el examen físico es muy inespecífico. Y casi todo lo que presente un neonato se va a manifestar de esa forma. Entonces, ante cualquier neonato con estos síntomas, pues hay que hacer un protocolo un poco más extenso. Ahora, los lactantes ya tienen un poquito más de síntomas que nos podrían sugerir que presenten una infección del tracto urinario. A pesar de que suele ser algo inespecífica, generalmente se va a presentar como fiebre sin foco. Es ese bebé que llega a la mamá y dice, tiene fiebre, doctor, tiene fiebre desde hace varios días, es una fiebre alta, no se le quita, yo le doy el remedio, el antipirético, acetaminofén, paracetamol, se le baja por 3, 4 horas y le vuelve, pero yo lo veo bien. Entonces el niño no tiene tos, no tiene rinorrea, no tiene decaimiento, no tiene nada, la auscultación, le revisas ORL, todo está bien, la garganta, los oídos, no encuentras un foco aparente,
de repente le realizas incluso hasta una hematología o hemograma completo para ver cómo están los leucocitos, están dentro de límites normales. Entonces aquí es el paciente donde se le va a indicar un uroanálisis. Casi todo lactante que les llegue con fiebre y no hay un foco aparente o evidente al examen físico, solicítenle un uroanálisis porque es muy probable que tenga una infección del tracto urinario y eso es extremadamente común. Piden siempre ante lactantes con fiebre examen de orina porque se van a dar cuenta de que en muchos casos será una infección del tracto urinario lo que está detrás de esa fiebre sin foco aparente. Algunos presentarán inapetencia, falta de progreso en el peso sin fiebre, vómitos o diarrea. De repente ya un bebecito un poco que no es neonato, pero no está tan grande, tiene 2 o 3 meses, pues la mamá dice que no está comiendo bien, nota que no gana peso, no le parece que le dé fiebre, de repente tiene unas evacuaciones que tienen una consistencia no líquida, sino de repente más semilíquidas, o sea, disminuida de la consistencia habitual, ¿ok? Entonces ese niño también hay que pedirle un examen de orina para verificar que no haya una infección urinaria. Una vez que ya crecen un poco y son preescolares en adelante, que se comunican y que las manifestaciones se tornan más clásicas, será más fácil de diferenciar las infecciones del tracto urinario en altas y bajas. En el grupo anterior, lactantes y neonatos generalmente no van a poder clasificar con forma precisa si se trata de una infección del tracto urinario alta o baja. Y de hecho, generalmente se suelen ingresar los niños pequeños como una infección del tracto urinario, sin clasificarla como alto o baja, a diferencia de la medicina de adultos, en las que, claro, o sea, tú vas a poder tener datos muy sugestivos de que se trata de una infección alta o baja. En los pediátricos a veces eso no sucede. Pero cuando son de preescolares en adelante, sobre todo ya de la edad escolar en adelante, sí tú puedes hacer una clasificación en una infección del tracto urinario alta, que se manifestará con fiebre alta, con escalofríos, que es más que todo una presentación algo más vespertina y nocturna. Va a haber dolor en la fosa lumbar por el proceso inflamatorio de los riñones. El paciente tendrá hiporexia, disminución en el apetito, mucho malestar general, van a haber vómitos y puede tener signos de sepsis. Ese paciente normalmente no manifiesta disuria, al menos que ya la orina esté extremadamente infectada y pues haya algo de irritación durante la micción, ¿ok? Pero no es lo típico. Ahora, el paciente con infección del tracto urinario bajo va a presentar el famoso síndrome miccional, que se caracteriza por disuria, que es dificultad, dolor, molestia, ardor al orinar, tenesmo, que en este caso sería tenesmo vesical, que no es más que la sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga, polaquiuria, que se trata del aumento de la frecuencia miccional, es esa persona que entonces va cada ratico, urgencia miccional, que siente la necesidad inminente de orinar, que tiene dolor suprapúbico porque generalmente está afectada la vejiga o en hipogastrio y que raramente presenta fiebre. Fíjense que los síntomas entonces como que están superpuestos. El paciente obviamente le arde por orinar, entonces como le arde, pues no vacía completo, pero entonces queda con ganas, siente urgencia de ir, entonces tiene que ir a cada ratico y tiene un chorro miccional generalmente disminuido. Puede estar doloroso la palpación el hipogastrio. Además, al examen físico puedes encontrar pues puño percusión positiva en el caso de las infecciones del tracto urinario altas en los puntos que se ubican en la región posterior, el costofrénico, ¿ok? Que es muy frecuente que esté doloroso. Los puntos dolorosos ureterales pueden estar positivos tanto por la propia inflamación del uréter como por la presencia también de alguna litiasis. ¿Okay? Pregunten a los pacientes al interrogatorio si tienen antecedentes de litiasis renales, si han recibido tratamientos que requieran cateterización de su vía urinaria, si les pusieron sondas recientemente, si han tenido de repente actividad sexual, si son niños más grandes, ¿ok? Todo eso hay que tratar de preguntarlo, obviamente, desde el punto de vista urológico. Los paraclínicos son varios. El principal, el más económico, rápido que vamos a utilizar es el uroanálisis. Tiene unas características físicas que nos describen lo que se denomina características organolépticas del fluido,
como la densidad, el color, aspecto, ¿ok? El olor incluso. Generalmente en una infección del tracto urinario, lo más común de encontrar es la densidad urinaria aumentada. Sin embargo, esto no es que es típico, clásico o una condición sine qua non, ¿ok? El color o el aspecto suele ser turbio, sin embargo, también habrán personas o niños que presenten infección del tracto urinario con una orina que luzca de aspecto límpido o clara. Los cilindros que pueden reportar a la inspección al microscopio van a ser cilindros leucocitarios. Recuérdense que los cilindros se forman cuando empiezan a adherirse moléculas o células a la famosa proteína de Tamm-Horford. La proteína de Tamm-Horford es producida en la parte más distal de los túbulos renales, en el túbulo contorneado distal, en el túbulo colector, ¿ok? Y esa es la proteína que sirve de base para la formación de cilindros. Entonces, cuando ustedes tienen una pielonefritis, una infección del tracto urinario alto, se van a formar cilindros leucocitarios porque vienen desde el parénquima renal, pues van viajando por los túbulos los leucocitos, se encuentran con la proteína de Tamm-Horford, que sirve como de cemento o de gel adherente y se forman los cilindros leucocitarios. Entonces, cada vez que ustedes vean un cilindro de algo, es porque el proceso es desde el parénquima y la parte más proximal de los túbulos proximales, ¿ok? Hasta de Henle, y se unen a la proteína y se forman los cilindros. Una infección de tracto urinario baja no va a tener cilindros leucocitarios, y si tiene algún cilindro, será un cilindro un cilindro serio o un cilindro granuloso que no indican infección. El pH de la orina es muy importante también tenerlo en cuenta. El valor normal es 5.5 a 6.5. La orina es ácida, ¿ok? No olviden eso. Y su alcalinización predispone a infecciones del tracto urinario y es también un dato sugestivo de infecciones por Proteus, Klebsiella y Pseudomonas. Además que la alcalinización de la orina va a predisponer a la precipitación de sales de calcio y la formación de cristales y litiasis que nos van a predisponer también a la aparición de infección del tracto urinario. Con respecto a otros parámetros más químicos que son súper importantes a la hora de tener en cuenta si estamos infectados o no, es la leucocituria o la presencia de leucocitos en la orina, que me gusta diferenciárselos de la piuria, porque a veces hay tendencia a la confusión de este término, leucocituria y piuria. Cuando hablamos de leucocituria es la salida o excreción o aparición en la orina de leucocitos, ¿ok? Y cuando hablamos de piuria es la presencia de piocitos. Los piocitos son pues una forma de leucocitos, pero son leucocitos que están algo más degenerados y que han fagocitado bacterias y detritos celulares. Son más característicos y son diagnósticos de infección. En cambio, tú puedes tener leucocituria sin de forma obligatoria estar ante una infección del tracto urinario. En cambio, cuando te hablan de piocitos, tú puedes decir con total seguridad de que hay una infección del tracto urinario. En el caso de los leucocitos, tienen una sensibilidad aproximada del 73%, con una especificidad del 81%. Sin embargo, estos porcentajes, pues, se los puse los que salían en la Asociación Española de Pediatría y Puericultura, pero dependiendo del paper que utilices, habrán unas variaciones discretas, pero están más o menos alrededor de eso, ¿ok? Y que la presencia de más de leucocitos por campo en orina centrifugada o más de 10 leucocitos por campo en orina no centrifugada podría ser mucho más sugestiva de una infección del tracto urinario. Así que pendientes cuando vean los leucocitos, verificar si se trata de una orina que fue centrifugada o no fue centrifugada para tener en consideración cuándo podría ser más probable que se trate de una infección urinaria. Si la orina no fue centrifugada, por ejemplo, y tienes 6 a 8 leucocitos por campo, no es una leucocituria sugestiva de infección urinaria, ¿ok? En cambio, una orina centrifugada, pues más de 5 leucocitos por campo te apoyaría un poco más del diagnóstico. Con respecto a la piuria, con un piocito que tengan, ya podemos hablar de infección del tracto urinario si todo lo demás esté normal, ¿ok? Y les puse estos asteriscos acá porque les quiero comentar sobre algo que se denomina piuria estéril. Y es cuando tú tienes piocitos en ausencia de bacterias. Cuando tú ves un piocito, pues tu mente
automáticamente va a pensar en que si hay piocitos hay pus, o sea, porque es prácticamente sugestivo de pus, y tienen que haber bacterias. Pero entonces el examen de orina viene y te reporta piocitos abundantes, bacterias no hay. Eso no concuerda. Bueno, recuerden que sí existe algunas patologías infecciosas de la vía urinaria, como la tuberculosis urinaria, ¿ok? La presencia de infección del tracto urinario por micobacterio tuberculosis, algunos como el ureaplasma ureolítico pueden generar lo que se denomina piuria estéril, así que ténganlo en cuenta. La bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina, pues también es un dato sugestivo. Sin embargo, ya veremos que de acuerdo al método de recolección que se utilice, pues la orina tendrá más o menos probabilidad de haberse contaminado con bacterias de la piel del prepucio, de la vulva, ¿ok? Entonces, la presencia de bacterias no siempre será sugestiva de infección del tracto urinario, sino dependerá mucho de la, la recolección de la muestra. Obviamente dijimos que por concepto es la colonización por microorganismos, así que casi siempre tendrá que haber algún microorganismo, pero no siempre que hay microorganismos hay infección urinaria. Bien, nitritos y esterasas leucocitarias, los parámetros finales para terminar de decir estoy ante una infección urinaria. Los nitritos son captados por la tiroides activa y se producen por la reducción de los nitratos a nitritos por parte de las bacterias, principalmente gram negativas. Sin embargo, pueden haber ocasiones en las que la infección del tracto urinario tenga nitritos negativos y estamos ante una verdadera infección. ¿Cuáles serían estos falsos negativos de un nitrito? Que la orina haya durado menos de 4 horas en la vejiga, porque es el tiempo mínimo que requiere la reacción enzimática para que se transformen los nitratos a nitritos. Otro motivo de que no hayan nitritos en una infección urinaria es que las bacterias que causaron la infección no reduzcan nitratos a nitritos. Ejemplo de ellas, los enterococos y la famosa maluca letal, en muchos casos, Pseudomonas aeruginosa. La esterasa leucocitaria, con una sensibilidad de 83, una especificidad un poco más baja, puede tener tanto falsos positivos como falsos negativos. Fíjense que puedes tener esterasa leucocitaria positiva en enfermedad de Kawasaki, en apendicitis, en gastroenteritis, en litiasis, en fiebre. Entonces de repente tienes un niño que está febril, que de repente tuvo algo de diarrea, y le haces un examen de orina, te salen bacterias moderadas y te sale la esterasa leucocitaria positiva. Oye, tienes la duda, ¿verdad? Es por eso que normalmente complementamos el uroanálisis con un urocultivo, ¿ok? Para estar todavía más seguros. ¿Por qué la diarrea? Esto se me olvidó comentarlos en las manifestaciones, que muchas veces en lactantes y niños pequeños, algunos preescolares también, otro síntoma que va a tener es diarrea, pero como les había dicho ya, no va a ser una diarrea líquida, abundante, acuosa, propia de un proceso gastrointestinal, sino que va a haber una disminución en la consistencia habitual de las heces, se pueden tornar pastosas, ¿ok? O semilíquidas, y esto se debe a que la inflamación de la vía urinaria, pues al tener contacto una vejiga inflamada con el, el intestino, eso pues esa irritación genera un aumento ahí de la peristalsis, por lo tanto el paciente puede presentar las evacuaciones un poco más blandas porque al estar aumentada la peristalsis pues duran menos las heces dentro de los intestinos, dentro del colon, como para terminar de absorber agua y disminuye su consistencia. Un falso negativo de la esterasa leucocitaria sería el poco tiempo de evolución de la enfermedad, que haya una respuesta inflamatoria disminuida por alguna inmunosupresión, o sea, pacientes recibiendo esteroides, pacientes con trastornos de las globulinas, o sea, gamaglobulinemias, gamaglobulinemias, ¿ok? Neutropénicos, en el caso de los pacientes, por ejemplo, hematoncológicos que hacen neutropenias severas por los tratamientos quimioterápicos y que la orina esté extremadamente diluida como para que la tirada reactiva no pueda identificar la esterasa. ¿Okay? Cuando tomas el uroanálisis, ¿qué vas a hacer con él? ¿Cómo más o menos es el manejo de esa muestra?
Lo ideal es procesarlo lo más rápido posible, antes de los 20 minutos, para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Y si se mantiene a temperatura ambiente, debería procesarse antes de 4 horas. Sin embargo, si sabes que te vas a demorar un poco más, lo ideal sería llevarla refrigerada en algún envase, potecito con hielo, ¿ok? O que mantenga la temperatura, y que el tiempo máximo de conservación que puedes tener de una muestra de orina cuando se conserva a 4 grados Celsius refrigerada es de 24 horas. Si no, habrá que descartarla y tomar una nueva. También, normalmente, o la hora más común, más ideal de tomar el uroanálisis es la primera orina de la mañana. ¿Ok? El urocultivo, que yo digo que es el primito, el morocho, el siamés del uroanálisis, es el gold standard. ¿Ok? En realidad, uno va a dar un diagnóstico certero y confirmado de infección del tracto urinario es cuando se hace un urocultivo. Por eso se recomienda que de rutina se solicite uroanálisis, urocultivo, ¿ok? Y que en dado caso de que solicites primero uroanálisis y después, ante una sospecha, quieras solicitar urocultivo, recomiendes a la madre que no inicie un tratamiento antibiótico antes de tener el urocultivo. El cultivo sí tiene que ser tomado de una forma muy estéril. Por eso vamos a describir cuáles son las formas o métodos que se utilizan para la recolección de muestra de orina en el caso de la población pediátrica y que también son aplicados a la edad adulta. La punción suprapúbica es un método ideal para los pacientes menores de 1 año que no controlan los esfínteres porque no han desarrollado esa capacidad y en la que cuando se reporta cualquier crecimiento bacteriano la podemos considerar positiva a la hora pues del reporte bacteriológico. La punción suprapúbica, a pesar de que es el gold standard o el método más estéril y más confiable, no suele ser el más popular porque es un método pues, que es algo invasivo, que requiere una punción. Sin embargo, hay muchas personas que lo defienden porque en manos de un personal entrenado, calificado, y de repente con la ayuda de la ecografía para poder hacer un proceso ecoguiado, debería ser bastante inocuo y nos permitiría hacer un mejor diagnóstico de infección del tracto urinario. Pero ante esta limitación de que no siempre habrá un equipo de ecografía disponible, de que no todo el mundo se siente cómodo y seguro con la muestra, pues está la segunda opción llamada cateterismo vesical, que casi siempre es el método más recomendado, más utilizado, y el de elección también para niños sin control de esfínter. Porque no le puedes decir a un bebé de 1 año y 8 meses, por ejemplo, que aguante las ganas de orinar, que orine aquí, que apunte, es difícil, ¿ok? Entonces, el cateterismo vesical se tiene que hacer con medidas de asepsia y antisepsia, con guantes estériles, ¿ok? Teniendo mucho cuidado, con un buen aseo de la zona genital, o sea, separar bien los labios, limpiar con alguna solución antiséptica o desinfectante. En el caso de los varones, retraer bien en el prepucio, limpiar el glande, ¿ok? Y vamos a considerar que un urocultivo por cateterismo vesical es positivo cuando reporte más de 10.000 unidades formadoras de colonia o 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Existen otras técnicas como la bolsa recolectora y el chorro miccional. La bolsa recolectora es esa pequeña bolsita que tiene adhesivo que se adhiere a los genitales del paciente, que es útil en los niños que no son continentes y que nos permitirá sobre todo obtener muestras de uroanálisis más que de urocultivo. De hecho, en varias literaturas no recomiendan la utilización de bolsa adherente o recolectora como método para realizar urocultivo. Y tiene mucha lógica porque a pesar de que tú hagas un aseo correcto de la región genital, pues estás pegando ahí la bolsa a la piel con la posibilidad de que pues contamine la muestra, la flora de la piel y que se reporte una infección del tracto urinario que en realidad no existe y que fue por contaminación. Y entonces termina el niño recibiendo un tratamiento antibiótico que no necesitaba. Entonces, la bolsa recolectora generalmente la vamos a utilizar para, más que todo, para el uroanálisis y vamos a evitar a toda costa utilizar una bolsa recolectora para
la toma de urocultivo. El chorro miccional es el método ideal, el número 1, para aquellos que controlan su esfínter miccional. Todo el niño que ya sepa hacer pipí solito, que diga, mamá, mira, mamá, quiero hacer pipí, ¿ok? Pues el chorro miccional será el método de elección. Lo ideal es tomar el chorro del medio sin interrumpir el chorro, sino que cuando el niño ya tenga ganas de orinar, pues la madre, o en su defecto el padre, vayan al sanitario, hacen bien los genitales del niño y que le digan que orine teniendo a la mano el recolector, y que el niño, una vez que empiece a orinar, pues el padre o la madre tome la muestra de orina durante la acción. ¿Okay? Recuerden decirle a los padres que no es necesario que llenen el pote completo, que a veces eso sucede, creen que necesitan rebosar el pote, entonces para la recolección llegan al laboratorio con esos envases rebosados de orina, se ensucian ellos, y que de verdad no es necesario, con poca cantidad se puede hacer el orine, con 1 o 2 cc de muestra es suficiente. Tanto para bolsa recolectora como para chorro miccional se considerará positivo el urocultivo o sugestivo de infección urinaria cuando reporten más de 100.000 unidades formadoras de colonias o 10 a la 5. Incluso hay quienes ahorita son partidarios de aumentar esto, sobre todo cuando sea por bolsa recolectora, a 10 a la 6, es decir, 1.000.000 de unidades formadoras de colonias. Pero por consenso se habla de más de 100.000 unidades formadoras de colonia en los urocultivos para diagnosticar infección del tracto urinario. Además que el cultivo te va a permitir saber qué bacteria exactamente es la causante y ajustar antibiótico terapia. Esta técnica, que es bueno, ni tan nueva, pero que es bueno que la vayamos conociendo, es la recogida al vuelo o al acecho, que se trata de una técnica que se ha ideado para esos niños no continentes, los que no quieres hacer función suprapúbica, en los que tampoco quieres colocar una sonda vesical, porque sería también instrumentar e invadir la vía urinaria. Entonces se recomienda esta técnica en la que se hacen diferentes estimulaciones y provocando que el niño orine por sí solo. Fíjense cómo en las imágenes se ve un poco, como en la A están haciendo como un masaje en la región suprapúbica, como luego lo posicionan, hace otro masajito en la región lumbar, y están pendientes para que una vez que se estimule las ganas de orinar en el bebé, recoger la orina. ¿Okay? Entonces sería como una micción, un chorro miccional, pero recogido de esa forma. Es una buena técnica y es bueno, sería bueno ponerla en práctica. Uroanálisis reproductivo, los principales protagonistas del diagnóstico. Sin embargo, podemos auxiliarnos con otros, como el hemograma, que podrá reportar algunas alteraciones como la leucocitosis con predominio de neutrófilos o segmentados, en el caso de las infecciones del tracto urinario alta, sobre todo cuando hay una infección del tracto urinario baja, es muy raro que haya leucocitosis. Otro parámetro que puede estar presente es una trombocitopenia en el caso de que el paciente ya esté haciendo sepsis, o que la infección del tracto urinario sea por algún tipo de hongo como la cándida. Generalmente las ITU fúngicas y la infección fúngica en general suele dar trombocitopenia. Tenemos que hacer función renal para ver si ese riñón se está viendo afectado o no por la infección urinaria, sobre todo cuando sean niños pequeños o haya sospecha de ITU alta. Creatinina y urea, para ver cómo está la depuración de creatinina y evaluar si el paciente necesitará en algún momento incluso hasta una terapia de sustitución renal como la diálisis. ¿Okay? Hay pacientes, sobre todo con las infecciones del tracto urinario complicadas, que llegan incluso a diálisis porque es de difícil manejo, porque tienen bacterias resistentes, etc. Y los lactantes de fase aguda, que te permitirán saber también si el proceso ya se está tornando séptico o no. De base, eso es lo más importante de exámenes de laboratorio, ¿ok? Ahora, existen las imágenes que tendrán su indicación, una económica, fácil, amigable, no invasiva, es la ecografía, que se realizará en todo menor de 1 año con hito febril, según algunas literaturas. Sin embargo, la Academia Americana de Pediatría, pues recomienda que todo niño con hito febril menor de 2 años se le haga una ecografía abdominal, o por lo menos
renal, ¿ok? Yo particularmente estoy muy de acuerdo con esta conducta de que preferiblemente todo menor de 2 años que ustedes vean con una infección del tracto urinario, por favor, pídanle por lo menos una ecografía abdominal para ver que esos riñones estén bien, cómo está la vejiga, porque ya habíamos dicho, y quiero hacer mucho énfasis en esto, que un niño menor de 2 años es probable, incluso hasta 60% tendrá una anomalía urinaria de base que le condicione presentar infección urinaria. Con un diagnóstico a tiempo se pueden evitar complicaciones crónicas y devastadoras para un niño, como la enfermedad renal crónica. ¿Okay? Aquel niño ya más grande en el que tengas una sospecha de litiasis asociada, tienes que pedir una ecografía, ¿ok? En aquellos que sean mayores de 1 año con hito recurrente, o sea, en realidad todo niño que tenga un hito recurrente, ya habíamos dicho cuáles son los parámetros para denominarlo recurrente, pues hay que hacerle una ecografía de entrada y que se hacen preferiblemente en el momento agudo, ¿ok? En la ecografía, aparte de litiasis, de problemas de vaciamiento vesical, de reflujo, hidronefrosis, hipoplasias, agenesias, ectopias y otro tipo de anomalías de la vía urinaria, pudiera también encontrarse algunos signos sugestivos de pielonefritis, como pues el aumento del tamaño del riñón, ¿ok? Con pérdida de la relación corticomedular, un aumento de la relación parénquima-seno, donde está aumentado más el parénquima que el seno, ¿ok? Entre otros hallazgos. Ahora, pasando al siguiente escalón de las imágenes, tenemos la cisturetrografía miccional o uretrocistografía miccional, que se trata de un estudio de contraste en el que se evidencia cómo está toda la vía urinaria. Se realizará a todo niño menor de 6 meses con infección del tracto urinario, sea complicado o no complicada, niño o niña, como sea, todo el que tenga menos de 6 meses se le debe realizar una cisturetrografía miccional, porque pues mientras más pequeño, más probable que haya una anomalía del tracto urinario de base. Aquellos que tengan hitos recurrentes, que sobre todo si son mayores de 6 meses, hay que hacerles una citografía uremiccional, y aquel que tenga una ecografía alterada, pues hay que hacerle una uretrocitografía miccional. Luego tenemos la gammagrafía con DSMA, que busca cicatrices renales principalmente, pero en el pasado no se utilizaba para el diagnóstico agudo, ¿ok? Sino que se utilizaba más que todo para diagnosticar la presencia de cicatrices renales como daño ya permanente de una infección anterior. Pero actualmente ya recomiendan que se puede hacer en el momento agudo para determinar el grado de compromiso de la función renal actual en el momento agudo de la infección. Entonces ya la gammagrafía se pudiera indicar como diagnóstico agudo de infección del tracto urinario. Una ITU, a pesar de que parece algo muy frecuente, muy común y de pues curso más benigno, para algunas personas no lo va a ser y tendrá complicaciones. Entre ellas las pielonefritis crónicas, que van a terminar formando cicatrices renales por fibrosis y sustitución del parénquima por tejido cicatrizal, con pérdida entonces progresiva de la función de renal y de la cantidad de nefronas funcionantes para cumplir la función de ultrafiltrado del plasma. Habrán aquellos que presenten hipertensión arterial como secuela, muchos la podrán tener durante el episodio de infección urinaria. Así que es importantísimo que no se les olvide monitorizar la presión arterial de los niños cuando tengan una infección del tracto urinario. Se sorprenderán y verán que más de uno tendrá hipertensión arterial. Y estar pendiente si tiene criterios de corrección o no. En el caso ya del riñón, de daño renal per se, está la injuria renal aguda, que se presenta muchísimo en los casos de pielonefritis y en muchos de los niños pequeños. Entonces, pendiente del funcionalismo renal y cuánto está la depuración para ajustar líquidos y tomar medidas, ¿ok? Ya aquellos que tienen infecciones del tracto urinario complicadas, que se hacen recurrentes, y siempre están teniendo infecciones del tracto urinario o de repente presentan una muy severa por un patógeno muy resistente, pueden llegar a presentar enfermedad renal crónica. Y esto pues es terrible por todo lo que implica. Habrán unas complicaciones infecciosas de la propia ITU, como el absceso renal, el absceso perinéfrico y las nefritis intersticiales, ¿okay?
El absceso renal, pues cuando ya se forma un cúmulo de pus dentro del parénquima renal. El absceso perinéfrico, que es cuando se forma una colección de pus entre las capas que rodean al riñón, entre las fascias renales, ¿ok? Y la nefritis intersticial, que es cuando no se forma un absceso, sino cuando hay como presencia de pus infiltrado leucocitario en el intersticio renal. ¿Cuál es el manejo y el tratamiento? Pues habrán unos criterios de hospitalización. Todo aquel menor de 6 meses, sin embargo, con seguridad, todo menor de 3 meses se hospitaliza. Ese rango entre 3 y 6 meses habrá que tomar en consideración algunos otros aspectos para tomar la decisión. Pero si el paciente tiene signos de sepsis, hay que dejarlo. Taquicardia, taquipnea, hipotensión, fiebre importante, leucocitosis importante, ¿ok? Hay que dejarlo. Que esté inmunosuprimido, un paciente con diabetes mellitus, un paciente con tratamiento inmunosupresor, un paciente oncológico, ¿ok? Tendrá que ser hospitalizado. Un paciente con signos de deshidratación porque tenga vómitos o intolerancia a la vía oral, hay que dejarlo porque compensar el estado de hidratación. ¿Por qué? Porque si de paso el riñón está afectado, está dañado, tiene una infección y le sumas lo que significa deshidratación, que generaría insuficiencia renal prerrenal, porque en el caso de que haya una injuria renal, que sería el término correcto, una injuria renal por infección en tracto urinario, podríamos plantearla como una injuria renal de origen renal porque está infectado el parénquima. Pero si el paciente, por la misma infección, presenta vómitos o diarrea y se deshidrata, le vas a sumar al daño renal intrínseco del parénquima una noxa más, que sería la deshidratación, que actuaría como injuria renal prerrenal. Las anomalías urológicas subyacentes, todo aquel que tenga una ITU complicada por uropatía obstructiva, por reflujo vesicular grado 4 o 5, por vejiga neurogénica, se queda hospitalizado. Los que tengan poca confiabilidad en el cumplimiento del tratamiento, que esto es muy frecuente en nuestros países subdesarrollados, donde hay sus condiciones socioeconómicas deplorables, ¿ok? Que hay mucha pobreza, pues notas que van a la consulta, tienen infección del tracto urinario, que de repente pudiera ser tratada de forma ambulatoria, pero tú sabes que de repente no podrán conseguir el medicamento, no tendrán el dinero, que notas que no hay muy buen cuidado de los familiares hacia el niño, ¿ok? Entonces tú por beneficio del paciente lo dejas para cumplir el tratamiento y garantizar que se va a curar, ¿ok? Fiebre que persiste luego de 48 horas de tratamiento, o sea, un paciente que llegó, le diagnosticaste infección del tracto urinario, recibió 48 horas de tratamiento y posterior a eso llega el tercer día y sigue con fiebre, esa bacteria probablemente sea resistente y el paciente tiene que ser hospitalizado para tratamiento endovenoso. Ahora, ¿lo quieres manejar en ambulatorio? Bueno, si es mayor de 6 meses, si no tiene signos de sepsis, si no hay deshidratación, vómitos, nada de eso, si no tiene ninguna anomalía urológica subyacente, si notas que los papás le van a dar el tratamiento y que no tienen patologías de base, ese niño se trata de forma ambulatoria con controles cada 48, 72 horas para ver cómo sigue, cómo está la fiebre, ¿ok? Y se le solicitaría un control de uroanálisis a las 72 horas, porque entre 48 y 72 horas de un tratamiento que sirva y que sea adecuado y que de verdad tenga efectividad contra el microorganismo, va a esterilizar la orina en ese tiempo. A las 48 o 72 horas de iniciar un tratamiento, la orina debe estar estéril. Por eso a las 72 horas uno puede pedir un uroanálisis control y debería no patológico. Tratamiento empírico. Cuando hablamos de un tratamiento empírico es aquel que se inicia antes de tener un antibiograma o saber exactamente de cuál germen es el que está causando la infección. En menores de 3 meses, ante cualquier infección, casi siempre se utiliza ampicilina con cefalosporina de tercera generación. Cuando son menores de 1 mes, por excelencia la cefotaxima, por algunas propiedades farmacodinámicas y farmacocinéticas de la ceftriaxona, que puede generar barro biliar o incluso litiasis biliar, que puede competir con la bilirrubina en la albúmina para su transporte y generar hiperbilirrubinemia, ¿ok? Y que, bueno, en el caso de la infección del sistema nervioso central, la cefotaxima tiene mejor penetración. Otra opción es la ampicilina aminoglucósidos, que los aminoglucósidos son una muy buena opción para las infecciones urinarias también, a 15 miligramos kilo día, o gentamicina a 5 miligramos kilo día. En el caso de los mayores a 3 meses,
que será la misma conducta de ahí en adelante. En Venezuela, por eso les pongo acá la banderita de Venezuela, el tratamiento de elección son las cefalosporinas de tercera generación vía oral, ceftibuten o cefexime. A sus dosis habituales, ceftibuten a 9 miligramos kilo día o cefexime a 8 miligramos kilo día. ¿Por qué? Porque son las recomendaciones que nos realiza la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y la Sociedad de Infectología Pediátrica, incluso la Sociedad de Nefrología Pediátrica, basado en los patrones de resistencia en Venezuela, en que pues la Escherichia coli que anda por ahí, acá tiene tasas de resistencia de hasta el 40%. Por lo tanto, no hacemos como en otros países que se inician con tratamientos de menor espectro. Eso en el caso de la vía oral. En el caso de la vía endovenosa será siempre ceftriaxona, cefotaxima, cefalosporinas de tercera generación de entrada, ¿ok? Y después, pues, se pueden ir ajustando. Pero esto sí es común en todos los países. Lo que varía un poco con respecto a otros países y Venezuela es que acá la recomendación es cefalosporinas de tercera generación vía oral. Como les dije, habrán otros países, por ejemplo, España, México, donde se utiliza a veces amoxicilina ácido clavulánico, fofomicina, pero por ejemplo la fofomicina, que es muy recomendada en España, en Colombia, ¿ok? Es un medicamento que no está disponible en Venezuela. La amoxicilina ácido clavulánico tiene altas tasas de resistencia, no lo utilizamos. La ciprofloxacina se utiliza en algunos pacientes que ya sean más grandes o en aquellos en los que haya algún criterio por beneficio del paciente, pacientes con enfermedades de la vía urinaria, que tengan infecciones del tracto urinario complicadas, con múltiple resistencia a beta-lactámicos y no haya más opción, pues por beneficio del paciente se le pondrá ciprofloxacina o levofloxacina. Más que todo la cipro. Pero acá, más que todo, lo que quiero que se lleven es que el tratamiento empírico es variable en cada país y cada región según los patógenos y el patrón de resistencia antibiótica reportada. Entonces, para eso sí, el tratamiento empírico los invitaría a que de repente revisen que dice un poco sus sociedades de infectología, ¿ok? Con respecto a el tratamiento de la infección del tracto urinario, que por su frecuencia casi siempre cada país e incluso cada región o centro tiene su pauta. Ahora, cuando hablamos de tratamiento específico, será una vez que sabemos la bacteria que está causando la infección y tenemos un antibiograma. El antibiograma es muy importante que se pida desde entrada. ¿Por qué? Porque, bueno, habrán algunos laboratorios que de una vez realizan un antibiograma, pero no todos lo hacen. Entonces, que tengas un neurocultivo y te diga Escherichia coli, ¿verdad? Chévere. Está diagnosticado la etiología específica, es Escherichia coli, mandaste tratamiento, pero el paciente te llega a los 4 días presentando fiebre otra vez. Entonces, sabes que es una Escherichia coli, pero le mandaste el antibiótico y ahora está en reinfección y no sabes a qué es sensible. Entonces perdiste tiempo porque hay que tomar otra muestra de urocultivo que generalmente duran 5 días por lo menos, aunque te pueden dar preliminares a las 72 horas, pero un hemocultivo ya definitivo durará unos 5 días. Entonces pierdes tiempo. Lo ideal es, yo particularmente, cuando solicito urocultivo, pongo también antibiograma. Es muy importante que coloquen cuando pidan un urocultivo y en realidad un cultivo de cualquier cosa, qué tratamiento está recibiendo el paciente o qué tratamiento va a recibir. ¿Por qué? Porque eso le servirá al microbiólogo, al bioanalista que está montando el antibiograma para tener en cuenta el medicamento y probar su sensibilidad. Porque a veces sucede que pues se manda a pedir un urocultivo, no colocas el tratamiento que está recibiendo el paciente, entonces vamos a suponer que el paciente está recibiendo ceftriaxone y el técnico no monta una cefalosporina de tercera generación. Entonces, a lo mejor de repente el paciente no evoluciona bien y era resistente a la cefalosporina y no estaba montada en el antibiograma, sino que te reportan ampicilina, amoxicilina, trimetoprim, ciprofloxacina y nitrofurantoína. Y te quedas sin la cefalosporina, ¿ves? Entonces, lo ideal siempre que soliciten un cultivo, coloquen el tratamiento que van a utilizar o que está utilizando el paciente. Por ejemplo, Juan Pérez, 8 años, realizar urocultivo, diagnóstico de infección de tracto urinaria, tratamiento actual, cefepime, meropenem, ¿ok? Lo que esté recibiendo para que sea
un dato que tome en cuenta es que nos ayude con el antibiograma. Una vez que tenemos antibiograma y urocultivo reportados, vamos a ajustar el tratamiento empírico a la opción con menos espectro. Si tú empezaste, como es el criterio común, con una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxone, y te llega el cultivo y te dice que el paciente es sensible a ampicilina, vas a hacer un cambio de ceftriaxone a ampicilina para culminar el tratamiento, ¿ok? Por todas las implicaciones que tiene para la flora bacteriana utilizar antibióticos de amplio espectro. El tratamiento profiláctico, que es bastante debatido, ¿ok? Y que pues siempre tiene diferentes opiniones. En general, en pacientes pediátricos, sobre todo lactantes, cuando ya han tenido una infección en el tracto urinario, es muy probable que tengan una anomalía estructural de la vía urinaria. Por lo tanto, ellos son candidatos a el tratamiento profiláctico. Se puede indicar también en niños que tengan reflujo ureteral, vésico-ureteral, grado 4 o grado 5, ¿ok? Los primeros grados, 1, 2 y 3, no suelen ameritar tratamiento profiláctico. Así que esto tienen que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, tienen un bebé de 5 meses que presentó una infección del tracto urinario, lo hospitalizaron, todo se resolvió. Al momento del egreso, ese niño debe egresar con un tratamiento profiláctico para evitar el riesgo de reinfección hasta que se demuestre, o de recurrencia, hasta que se demuestre que no hay una anomalía de la vía urinaria en ese bebecito. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento profiláctico? Generalmente se puede utilizar como regla fácil y sencilla el 25% de una dosis terapéutica en las noches como dosis única. Los tres más usados son, en primer lugar, el trimetoprim sulfametoxazol, cuya dosis es de 2 a 3 miligramos por kilo día en las noches, basándonos obviamente en el trimetoprim. La nitrofurantoína, que es de 1 a 2 miligramos por kilo día, también en la noche. Y el cefadroxilo, que se puede utilizar de 10, incluso hasta 15 miligramos por kilo día. Sin embargo, 10 es una buena dosis, pero el cefadroxilo cada vez está más en desuso y no recomendado, porque al ser un beta-lactámico, una cefalosporina, y darse en dosis que no son terapéuticas completamente, en intervalo de un solo día, predispone a que las bacterias se tornen resistentes a los betalactámicos y las cefalosporinas. Entonces, si van a mandar profilaxis, eviten que sea con cefadroxilo. Ahora, la bacteriuria asintomática, ya habíamos comentado que se trataba de la colonización de la orina por un mismo germen en un número significativo de colonias, que podría estar en 2 o más muestras y que va a estar en ausencia de síntomas urinarios. En niños con reflujo vesicoureteral, la bacteriuria asintomática puede ser incluso un factor protector. Recordemos que cuando hay, una de las funciones de las bacterias es evitar que bacterias que sean más malas o más patógenas nos infecten, ¿ok? Lo mismo pudiera pasar en estos niños con reflujo vesicoureteral, que tienen bacterias, ¿ok? Ahí y no están causando infección, sino que incluso pueden protegerlos contra otras infecciones. Otro evento que a veces sucede con la bacteriuria asintomática es que los pacientes que tienen infecciones recurrentes, a veces las bacterias forman una capa que se llama biofilm y se mantienen ahí, y eso es muy difícil de tratar. También se han descrito algunas cepas de Escherichia coli que tienen la capacidad de invadir el urotelio y quedarse ahí sin causar clínica, pero que cuando se va pues exfoliando o descamando el urotelio, ellas caen a la orina y salen reportadas, ¿ok? Pero no, en realidad están causando infección, por eso se clasificaría como bacteriuria asintomática. Este evento de bacteriuria asintomática es más frecuente en varones, sobre todo en el periodo neonatal, y que pasado este periodo será más frecuente en las niñas, sobre todo por el tema de la longitud de la uretra, ¿no? Que es más fácil colonizar una uretra femenina que una masculina. ¿Cuándo vamos a tratar una bacteriuria asintomática? Será en niños con desnutrición moderada grave y los que estén trasplantados renales por 3 a 6 meses. Los niños con bacteriuria asintomática que ameriten a antibiótico-terapia se les recomienda uso de macrólidos como elección. ¿Por qué? Porque normalmente el antibiótico de elección para una infección de la vía respiratoria alta son las aminopenicilinas como la ampicilina, la amoxicilina ácido clavulánico, que como son beta-lactámicos pudieran predisponer a que
la bacteria que está en la bacteriuria asintomática se torne resistente a los beta-lactámicos, entonces preferimos los macrólidos, ¿ok? Entonces, bebé con bacteriuria asintomática que tenga una infección ORL, macrólidos. ¿Cuáles son las medidas preventivas útiles en pediatría? Pues la higiene adecuada de los genitales, enseñar muy bien a los bebés a limpiarse, que no aguanten las ganas de orinar, que ingieran abundante agua, que haya un aseo genital eh, o sea, bien realizado y que orinen luego de las relaciones sexuales. Recordemos que la primera barrera que tenemos o el primer mecanismo de defensa que tenemos nosotros ante una infección del tracto urinario es el chorro miccional por sí mismo, ¿ok? Porque si hay alguna bacteria que está tratando de adherirse al epitelio de la vía urinaria, cuando sale el chorro miccional a presión, pues su función es barrerlo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo anti-infección urinaria? El chorro miccional. La higiene frecuente durante la menstruación, debido a que, bueno, la sangre también puede servir como de caldo de cultivo para la infección del tracto urinario. Las relaciones sexuales deberían ser con protección, con el uso de preservativo, y que tratemos el estreñimiento porque dijimos que generaría sobrecrecimiento bacteriano que facilitaría la colonización. Para concluir, les quiero dejar estas pequeñas premisas que sería lo que más me gustaría que lleven su memoria de infección del tracto urinario, y es que uno, la infección del tracto urinaria es más frecuente en varones que en niñas en el primer año de vida, que en todo menor de 2 años, por favor, descarten malformación de las vías urinarias, siempre piénsenlo, un niño pequeño de menos de 2 años y sobre todo aquel que sea menor a 1 puede tener una anomalía anatómica o funcional de la vía urinaria y hay que hacer el descarte. El agente etiológico más frecuente es la Escherichia coli, que toda hito complicada debe ser hospitalizada. Si te llega un bebé, él tiene hidronefrosis, doctor, y tiene una hito, se queda. Todo menor de 3 meses que la bolsa recolectora no es el método de elección para el urocultivo, que el urocultivo es el gold standard o estándar de oro para el diagnóstico definitivo, que en la actualidad la mamografía se puede utilizar en la infección aguda, que al tener el antibiograma tenemos que seleccionar el antibiótico de menor espectro para continuar el tratamiento, que la bacteriuria asintomática no se trata, sino en casos excepcionales porque suele ser un factor protector. De hecho, uno de los casos en los que se puede tratar una bacteriuria asintomática en los niños es aquellos que vayan a realizarse pruebas invasivas o de contraste de la vía urinaria. Por ejemplo, aquel bebé que vaya a hacerse una cisturetrografía miccional debería tener 2 cultivos negativos antes de hacerse la uretrocistografía, y que el tratamiento del pírico de las itus variará según cada región y cada país, tomando en cuenta las resistencias bacterianas de cada población. Acá les dejo pues unos screenshots de algunos de los papers que leí. Hay varios, unos españoles, mexicanos, ok, muy buenos, el de la Sociedad Venezolana de Pediatría, y hay mucha bibliografía de verdad interesantísima sobre este tema. Bueno, con esto terminamos, les doy las gracias por la invitación nuevamente, de verdad que siempre a la orden a través de mi cuenta del doctor Miguel, los invito a que pues estén activos conmigo por ahí, que siempre tenemos contenido, sorpresas, etcétera. Súper agradecido nuevamente con toda la gente de la Asociación de Estudiantes de Medicina para Proyectos e Intercambios de Ecuador, la UCCA por su invitación. Siempre estaré a la orden y dispuesto para ustedes para cualquier actividad académica y que sigamos compartiendo. Así que bueno, le doy el paso aquí a Ismael para que continúen con el cierre. Listo, muchísimas gracias a usted, doctor, por la apertura que nos supo dar. Tenemos algunas preguntas también de parte de los participantes, así que no sé si nos podrá ayudar con esto. Sí, por supuesto. Ya, mis compañeras procederán también con las preguntas ahora. Ya, listo. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia. La primera pregunta es, ¿cómo se puede tratar una anomalía en la vía urinaria en los neonatos? Cualquier anomalía de la vía urinaria es tratamiento de urología. Algunas necesitarán tratamiento quirúrgico para resolverlas, ¿ok? No hay tratamientos médicos que las resuelvan del todo.
casi siempre requerirán una interconsulta hacia urología. Entonces, cuando la sospeches, el paciente también debe ser derivado a urología, ¿ok? O si de repente le manda, tú puedes hacer un screening primero de la situación. Tienes un lactante, por ejemplo, 14 meses, tiene una infección urinaria, es varón, le realizas una ecografía, ves una hidronefrosis, por ejemplo, ese paciente va directamente a consulta tanto de nefrología como de urología para terminar el descarte de la patología, porque pues aparte de la cisturetrografía miccional, de la gammagrafía con DCMA, existen otros estudios como la UroTac, ¿ok? Y otros para terminar de saber qué es lo que está pasando y si el paciente requerirá o no cirugía, porque imagínate, si tienes una válvula uretra posterior, probablemente eso no mejore si no se elimina esa válvula. Si el paciente tiene una estenosis en la unión ureteropiélica, pues hasta que no se opere, tampoco va a mejorar. El paciente que de repente tiene un cálculo muy grande, una litiasis importante, a lo mejor con tratamiento médico no va a ceder. Entonces siempre es importante derivarlos y para que les hagan un seguimiento y vigilar que esos riñoncitos no se dañen por lo que significa el daño renal crónico, ¿no? Listo, muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es, ¿el doble sistema pielocalicial es una causa frecuente de malformación que lleva al hito en niñas? Bueno, frecuente no es. Lo que es frecuente es que un paciente que tenga un doble sistema colector presente infección del tracto urinario. Eso también es entra dentro de las malformaciones de la vía urinaria que condicionará una hito. Listo, gracias. La tercera pregunta es, ¿existe algún tipo de daño en la flora bacteriana al momento de utilizar algún tipo de producto de aseo íntimo? Bueno, si de repente las duchas vaginales mal practicadas, ¿ok? Pudieran condicionar que si algo pasa hacia la uretra, ¿ok? Pues arrastre, ¿no? Algunas bacterias que estén ahí, que sean flora normal vaginal, ¿ok? Y que de repente haya ahí alguna otra que no debería estar por cuestiones de aseo. Entonces sí pudieran las medidas sobre todo tipo duchas vaginales y eso, ser un factor que predisponga, ¿ok? De resto, pues no se recomienda tampoco que si las toallitas húmedas ni nada de eso, pero más que todo para la parte vulvar y vaginal como tal, más que como condicionantes de infección del tracto urinario. Pero si de repente tú las manipulas con las manos sucias, etcétera, pues también podrán facilitar una infección del tracto urinario. Todo depende mucho de la higiene con la que manipules tus genitales. Listo, gracias, doctor. La cuarta pregunta es, en caso de que la causa de la infección sea por cateterización de vías, ¿sería considerando una mala práctica médica? ¿Sería considerado una mala práctica médica? Mira, hablar de que sea una mala práctica médica, pues sería a veces un poco hasta injusto, ¿no? Porque hay cosas que son en beneficio del paciente y como todo procedimiento invasivo tiene sus complicaciones inherentes, por supuesto que tú tienes que tratar de que el procedimiento se haga de la forma más aséptica posible, de tener todas tus medidas de asepsia y antisepsia, utilizar guantes estériles, poner un campo, limpiar bien la zona, utilizar todo estéril, ¿ok? Y evitarlo, pero no escapan las personas de que puedan presentarlo, no es loco, no es frecuente, es más frecuente el cateterismo intermitente que se hace en casa. Algunos de esos pacientes que tienen malformaciones de la vía urinaria, que necesitan vaciar la vejiga constantemente en casa, son los que suelen estar más asociados a este tipo de catéteres. Ahora, a veces no es la propia colocación de la sonda lo que genera una infección del tracto urinario, sino más bien la duración de la sonda. ¿Por qué? O del catéter vesical, pues porque cuando él entra por la uretra y queda ahí en los genitales, en contacto con toda la zona genital, el paciente cuando tiene una sonda, pues probablemente es porque no se puede levantar o no puede ir al baño por sí solo, entonces a veces usa pañales, se contamina y la bacteria puede migrar fácilmente a través del catéter por la vía urinaria, ¿ok? Eso lo facilitaría y no ser un error exactamente durante la colocación, pero habrán casos, por supuesto, en los que no se tomen las medidas de asepsia y antisepsia correctas y
seas tú el culpable. Entonces, habrán casos en los que sí se puede hablar de iatrogenia, habrán casos en los que no, sino que será una complicación pues, inherente a tener un catéter en la vía urinaria. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos otra pregunta también. ¿Cuál es la fisiopatología de la ictericia en neonatos? Pues normalmente cuando tienen bueno, la fisiopatología de la ictericia, eso es un temazo, ¿no? Pero casi siempre que el paciente tiene una infección importante, en neonato se va a comportar como una sepsis. Y la respuesta inflamatoria sistémica lleva también a daño hepático y a mal manejo de las bilirubinas, que van a manifestarse como ictericia, ¿ok? Cualquier cosa que disminuya el transporte de la bilirrubina desde la sangre hacia el hepatocito, la falta de perfusión hepática va a disminuir la conjugación. Recordemos que todos esos procesos están en maduración. Entonces, un bebé que tenga una infección sistémica, una respuesta inflamatoria sistémica, pues se va a ver afectado también su función hepática y puede tornar ictérico. Listo, muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿la circuncisión se podría considerar como factor protector para evitar que un niño desarrolle ITU? Sí, sí, por supuesto. Es una medida que que se toma en niños que tengan ITUs recurrentes y que lo único que tú encuentres de repente como factor de riesgo o probable sea una fimosis severa. Entonces, obviamente la circuncisión será un factor siempre protector. La circuncisión es una medida que sí va a evitar muchísimo la infección del tracto urinario en aquellos pacientes, sobre todo con fimosis, porque tú puedes tener tu prepucio, pero retráctil, ¿ok? Y eso no te va a condicionar una infección del tracto urinario. El problema es cuando está adherido y se mantiene la fimosis, que no hay vaciamiento a veces completo de la vejiga o genera cierto grado de reflujo o queda incluso orina hasta dentro del mismo prepucio y puede facilitar la aparición de una ITU. Pero claro, por supuesto que una circuncisión va a ser un factor como protector ante ITU. Gracias, doctor. Otra pregunta es, si existe una intolerancia a la vía oral o algún tipo de intolerancia atópica, ¿cómo se procede al momento de tratar a este paciente? Con el tratamiento sintomático, si está deshidratado lo hidratas, si tiene muchos vómitos con lo que era antiemético, tipo metoclopramida, ondansetron, a la dosis que es, y restituyes las pérdidas, ¿ok? Eso generalmente es momentáneo, cuando ya empieza también a tratarse la infección, el paciente mejora y eso se le pasa. No hay que un tratamiento específico para los vómitos asociados a ITU, no. Es el mismo tratamiento que para cualquier persona que vomita. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿tiene riesgo el tratamiento de amicacina junto con la ampicilina de ototoxicidad en niños? Bueno, los aminoglucósidos tienen buena penetración en la orina, ¿ok? Son eficientes ante las bacterias que suelen causar las infecciones del tracto urinario, pero hay que medir la función renal, porque si el paciente ante una infección del tracto urinario presenta disminución del filtrado glomerular, dado por un aumento de la creatinina y disminución de la depuración de creatinina, tienes que eliminar el tratamiento con aminoglucósido porque sabemos que también es nefrotóxico. Entonces, pues podrías empeorar un poco la injuria. Son una buena opción por eso, porque en la orina se eliminan fácil por la orina, que tienen una eliminación renal importante, entonces, claro, caen dentro de la orina, matan a la bacteria, ¿ok? Pero si el paciente tiene injuria renal, hay que eliminar el aminoglucósido, deja de ser una opción porque es nefrotóxico. Gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿usar trimethoprim sulfamethoxazol en profilaxis no tiene riesgo de generar kernicterus en neonatos? Sí, en neonatos sí, pero no, el trimethoprim sulfamethoxazol no es una opción en neonatos, o sea, no te irías con ese, irías con nitrofurantoína en dado caso y ni siquiera. Ya ahí sí tomarías otras opciones, pero casi siempre el neonato, pues con ITU va a ser, no es lo frecuente, pero sí, el trimethoprim sulfamethoxazol se ha asociado
a kerníteros en los neonatos, sobre todo durante la primera semana de vida, ¿no? Que es cuando hay mayor riesgo de kerníteros por la cuestión de que no se ha cerrado bien la barrera hematoencefálica, sino hasta aproximadamente el día 7 de vida. Muchas gracias, doctor. La última pregunta es si nos podría explicar un poquito de fisiopatología de la pielonefritis. Bueno, hay muchas cosas que puedes explicar de la fisiopatología. Generalmente empieza como una infección del tracto urinario baja que pasa desapercibida, la bacteria va ascendiendo hasta llegar a los riñones y empezar a colonizar la pelvis, el sistema tubular y el parénquima renal. Hay un proceso inflamatorio local que obstruye los túbulos, disminuye el filtrado glomerular, pues ves la salida de los leucocitos y de las células, los detritos ahí, se afecta la función glomerular porque empieza a obstruirse el flujo de la orina, hay daño glomerular, disminuye la función, el filtrado, pues hay retención de azoados, el paciente puede tornarse séptico, ¿ok? Son muchos fenómenos, pero en realidad es más o menos igual a cualquier proceso infeccioso. O sea, quimiotaxis de neutrófilos, aumento de las citoquinas proinflamatorias, aumento de las permeabilidades vasculares, en el caso del riñón, pues la obstrucción del sistema tubular, que condiciona pues disminución del filtrado con daño renal. Listo, muchísimas gracias, doctor. Estas han sido todas las preguntas y agradecerle una vez más por su excelente ponencia. No, muchas gracias. Siempre a la orden. Muchísimas gracias, doctor, de todos quienes hacemos en PIUCCA, en especial los que tuvimos la oportunidad de tener esta temática con usted. Esperamos seguir contando en proyectos posteriores de la misma manera. Y chicos, no se olviden de seguir al doctor Miguel en sus redes sociales. Tiene contenido súper chévere y excelentes giveaways. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, muchachos. Un placer. Doctor, una cosita, tal vez me pueda hacer hospedador antes de que salga, Ok. por favor. Voy. ¿Qué tal? Chicos, por favor, no se salgan. A continuación les indicaremos la temática que llevaremos posterior al proyecto, justamente con la ponencia del doctor Miguel que la recibimos. Listo, chicos, ya soy el hospedador ahora. Le daré paso a Pamela para que nos proyecte. ¿Ya puedo compartir? Sí, ya puedes ahora. Ya.